Buena vibra para todas las personas. Vamos a tener el primer video. Es importante entender sobre la Biblia. Vamos a poder explicar qué es la Biblia para que todos puedan entender desde el corazón. Es muy importante entender qué es este libro llamado Biblia. A partir de acá vamos a entender el resto de la información, porque mucha información sale de estos manuscritos, pero entendemos que han sido manipulados y ustedes van a entender cómo es o cómo fue la manipulación o cómo es esa manipulación dentro de este libro llamado Biblia. La voz interior. Somos buscadores de la verdad y sembradores de la buena semilla. Este canal está dirigido a todos los humanos que habitamos este planeta Tierra y a todos aquellos que buscan la verdad dentro de su corazón para encender la luz interior. Biblia viene del griego que significa libros en plural. Libros, eso deben tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque las personas piensan que es un libro completo, que es simplemente un autor y es un solo libro. Les digo que no. La Biblia es un conjunto de libros. Hay muchos libros, lo agarraron y lo hicieron una recopilación de libros o de textos antiguos, y desde ahí debemos partir. Muchos textos antiguos recopilados en uno que se llama Biblia. Desde ahí debemos partir. Si buscamos en Wikipedia sobre la Biblia, el concepto o la definición que nos aparece sobre la Biblia viene del latín y del griego Biblia, que significa libros. Es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y en el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y es un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. A lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, lo que lo convierte en el libro más vendido de la historia, y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. No fue constituida desde el principio de sus inicios de una vez. Primero se crea el Viejo Testamento. El rey Ptolomeo invita a los judíos a construir esta recopilación que se conoce hoy en día como el Viejo Testamento alrededor del año 750 a.C. Se construye el Viejo Testamento. Posteriormente, el evangelista Marcos, que es un apóstol de Pedro y de Pablo de Tarso, conjuntamente con Juan, también el otro evangelista, que escribió el libro del Apocalipsis, Revelaciones, en el año 110 a.C., recopilaron los documentos para crear el Nuevo Testamento. Entonces, esto fue en el 110 aproximadamente, sí, en el 110
después de Cristo. Cuando vemos el Antiguo Testamento en el 750 a.C. y el Nuevo Testamento en el 110 después de Cristo. Hay mucha separación en estos dos libros que fueron conformados. Constantino fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar la libertad al culto del cristianismo, junto con todas las demás religiones del Imperio Romano. Esto fue alrededor del 313 después de Cristo, siglo III, para que las personas se puedan ubicar. Entonces, luego del siglo III se conforma la Biblia. Eso fue en una historia, pueden revisarla, en el Concilio de Nicea, donde Constantino invita a un grupo erudito y agarran y conforman las bases del cristianismo o de la primera religión. Y conforman, o sea, conjunto con todas las religiones del Imperio Romano, conforma la religión cristiana. Vean, lean, religión, legión. Los romanos tienen las legiones y crearon la religión. Entonces, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo que hizo fue convertir o modificar sus ideas porque no podían detener al cristianismo. Entonces crearon una religión basada en el miedo, basada en la manipulación, y se reunieron para conformar estos textos. Debemos entender ahora que la Biblia está separada. Tenemos los textos antiguos en el Antiguo Testamento y los textos después de Cristo en el Nuevo Testamento. La Biblia la estructuraron según el canon bíblico de la Iglesia Católica. Se reconocen 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Comprenden 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Debemos entender que esos sabios, que supuestamente eran sabios, tenían la inspiración divina, que supuestamente tenían esa inspiración. ¿Quién nos dice cómo se sabía o cómo se sabe que eso fue inspiración divina? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, entendemos que explícitamente hay una revelación en contra del Antiguo Testamento, donde Jesús vino a abolir y a desmentir y a revelar el engaño que hay en el Antiguo Testamento. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a Él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día,
lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú a Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Los apócrifos. Los apócrifos también son textos, son pergaminos, rollos, textos, libros que quedaron por fuera en esta reunión en el concilio de Nicea, quedaron por fuera porque para ellos no eran inspiración divina, no eran inspiración divina y contradecían lo que ellos habían recopilado. Había una contradicción, pero estos apócrifos contradecían mayormente al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Se los voy a decir. En el libro de Enoch estamos leyendo o podemos leer todo con respecto a los ángeles caídos, el desastre y toda la manipulación que hicieron los ángeles caídos en la tierra, cómo se mezclaron con los humanos, se crearon los Nephilim, esos gigantes, y todo eso lo podemos leer en el libro de Enoch. En el libro secreto de Juan podemos entender cómo se crea el Espíritu Santo, cómo se crea al Hijo de Dios, al Cristo, cómo Sofía, por un error, crea a Yaldabaoth, como todos conocemos, a este ser llamado Satanás o Diablo, que es la antigua serpiente que engaña al mundo, y lo revela Juan. Juan también revela cuál es el Dios verdadero, el Padre innominado, el Padre que no se puede medir, ese Padre que es tan amoroso, lleno de amor, que es un Dios creador, lo entrega Juan en su libro secreto. Y quiero que ustedes estén muy claros sobre esto. Unas personas que supuestamente fueron inspiradas por Dios para hacer la Biblia, decidieron qué libro sí, qué libro no, qué libro sí, qué libro no. Y estos textos quedaron por fuera. Y muchas de las personas hoy en día dicen, no, eso fue inspiración divina, y como fue inspiración divina, no podemos cuestionarnos cómo sabemos nosotros que fue inspiración divina. Pero quiero que puedan comparar el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo está la manipulación. Podemos encontrar que en el Viejo Testamento existe la manipulación o la historia oscura que nos quieren imponer, y cómo en el Nuevo Testamento revela esa manipulación, y Jesús vino a revelar y dejó todo encriptado, dejó todo en código para que nosotros en este tiempo pudiéramos descodificar y revelar para saber la verdad desde el corazón. La esencia de la Biblia tenemos que es un estilo de vida. Tenemos un estilo de vida dividido en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos al judaísmo y en el Nuevo Testamento al cristianismo. Son dos historias totalmente distintas. Una historia basada en el judaísmo, en el antiguo, y una historia basada en el cristianismo, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos las leyes de Moisés, que están basadas en la Torá, en el Éxodo 31:18. En el Nuevo Testamento encontramos la ley del Cristo, que es el amor, y en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios falso, vengativo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Éxodo 21:24. Y en contraposición encontramos en el Nuevo Testamento a un Dios que perdona. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús les respondió:
No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 21:35. En el Antiguo Testamento encontramos un Dios destructor. Isaías 13:5 viene a destruir la tierra. En el Nuevo Testamento, un Dios amoroso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 13:34. En el Antiguo Testamento tenemos que el Dios falso del Antiguo Testamento es un Dios oscuro. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. En la Primera de Reyes 8:12. También pueden buscar Éxodo 20:21. Pueden encontrar a ese Dios falso oscuro en el Antiguo Testamento, que es el Dios falso de un solo pueblo llamado judío, el pueblo de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento encontramos un Dios para todos, un Dios de luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Juan, esa es la primera de Juan. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que existe un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios grande, el Padre, el Creador, innominado, nos los enseña Jesús a través del amor. En el Viejo Testamento nos habla de un Dios vengativo, un Dios lleno de ira, un Dios que iba a matar a los pueblos, el Dios de los ejércitos. Y es contradictorio, son dos cosas diferentes en el Viejo y en el Nuevo. Pero debemos estar claros para poder distinguir estas dos cosas. Más adelante, en otra entrega, en otros videos, les voy a hablar sobre el Dios falso del Viejo Testamento y el Dios verdadero del Nuevo Testamento, el Padre innominado. Vamos a entregar esa información. Se parece a nuestro cerebro, que está dividido también en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Podemos encontrar que el Antiguo Testamento está ubicado en ese hemisferio izquierdo, donde funciona esa analítica, esa dialéctica, la parte científica está en el hemisferio izquierdo. En cambio, en el hemisferio derecho encontramos al Nuevo Testamento, esa parte artística, espiritual. Nuestro hemisferio derecho está conectado con el corazón y el hemisferio izquierdo está conectado con la razón. Ahí es donde programa la oscuridad toda la ciencia, toda Wikipedia, toda esta razón de la pelea, toda la teología, porque todos los teólogos, los eruditos que están en distintas religiones, crearon la teología para decir que ellos saben más que cualquier persona y nadie se puede salir de esos programas teológicos y ellos solamente pueden interpretar la Biblia. Que nosotros, los que no estudiamos teología, no podemos interpretar la Biblia. La teología se comporta igual que los maestros de la ley en el Viejo Testamento, que no dejaban que nadie se acercara a leer, que pudiera traducir la Biblia. Entonces, la teología está creada para eso, para dominar esta parte del hemisferio izquierdo con la razón que domina este sistema, las universidades. Y eso es lo que vino a desmentir Jesús en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Hechos 10:16. Pondré mis leyes en su corazón y en la mente la escribiré.
Si leemos también a Corintios, la segunda de Corintios 3, Pablo de Tarso nos dice que las leyes eternas están grabadas en el corazón y no en tablas de piedra como Moisés. Y ahí podemos entender que esas tablas de piedra que escribió Moisés eran las leyes para ese pueblo judío. Porque Dios, el verdadero, el creador, es un Dios para todos, no es un Dios falso que solamente elige a un pueblo. Y es lo que vengo a explicar para que ustedes puedan entender dónde está la manipulación en la Biblia. Más adelante vamos a entregar el tema completo del Antiguo y del Nuevo Testamento para que puedan entender por qué en el Viejo Testamento nos hablan de un Dios falso que se hizo pasar por Dios. Y Jesús en el Nuevo Testamento vino a revelar esa serpiente que mantiene al mundo engañado bajo las religiones. Espero que les haya gustado este video. Corto, preciso, conciso, es una información clara para que ustedes puedan entender, puedan compartirla, analizarla desde su corazón y puedan seguir viendo este canal, esta información, para seguir llenando su espíritu de conocimiento, para que podamos despertar esa voz interior dentro de nosotros, porque la reina del sur se levantará en este tiempo. Con esta generación se levantará la reina del sur. Buena vibra. Recuerden seguir este canal, activar las notificaciones en la campana y compartir con sus amigos y familiares estos videos.